tardes. Aquí estamos en H&P Academy dando otro tema súper importante. Vamos a empezar el año con un tema para los compradores. Excelente. Miren con quién yo ando, con Aileen Guzmán de FEMBI Mortgage. Ella maneja aquí un equipo espectacular de banqueros. Tengo que felicitarla porque la realidad es que el servicio que dan aquí en FEMBI es espectacular. Y hablábamos antes de empezar el tema sobre la preparación, sobre tener un plan. Porque si no tenemos un plan, mi gente, no vamos a llegar ni a primera base. Aquellos que les gusta la pelota, ustedes saben de lo que estoy hablando. Sí, esa está buena. Exacto. Bueno, pero nada, hoy vamos a estar hablando, Aileen, y gracias por aceptar esta invitación, porque nosotros en H&P Academy creemos mucho en la educación. En H&P Properties yo creo que es parte de lo que considero nos permite lograr nuestros objetivos, educarnos. Y este tema va dirigido, empezamos este año sobre todo algo bien importante, y es la adquisición de esa vivienda, de ese primer hogar, ¿verdad? Todos nosotros en un momento dado comenzamos con ese gran sueño de tener nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro techo. Y creo que no solamente, ¿verdad?, cuando estamos casados y tenemos familia, sino cuando empezamos a laborar profesionalmente, queremos nuestra independencia, queremos nuestro espacio, nuestro apartamento, quizás una casa. Pero la primera pregunta que se debe hacer esta persona que está comenzando, ¿verdad?, a pensar, a tener ese gran sueño es ¿cómo empiezo? Y yo creo que el tema es eso, Aileen. Muy bien. Pues, Elga, gracias por la invitación y permitirnos hablar de este tema que nos apasiona. Definitivamente, toda persona que interese comprar una propiedad, lo primero que tiene que hacer es hablar con un experto hipotecario. Y no tan solo para saber hasta qué cantidad de hipoteca califica. En el 2025 eso no es tan importante. Y la persona dirá, ¿cómo? Mire, lo que realmente es importante y que ese experto hipotecario le va a brindar, la información que le va a brindar, es el que usted pueda identificar qué tipo de financiamiento se ajusta a su necesidad financiera y qué tipo de propiedad se ajusta a la necesidad financiera. Porque a veces tenemos personas que la hipoteca ideal por su situación es un préstamo FHA. Sin embargo, la propiedad que seleccionan por alguna u otra razón no califica para este financiamiento. Así que la aprobación de una hipoteca no recae sobre una sola cosa en específico. Es un conjunto de cosas. Así que teniendo un banquero hipotecario experto que le brinde esa información de qué hipoteca se ajusta a su necesidad financiera, qué tipo de propiedad se ajusta a su necesidad financiera, va a ayudarlo a usted y al corredor de bienes raíces, que ya sea usted contrate o que usted dialogue, para saber qué específicamente buscar. Sí, yo creo que eso que tomas es bien importante porque el financiamiento va bien atado a la propiedad. Correcto. O sea, no todas por ejemplo, vamos a hablar de condominios. Los condominios tienen unas limitaciones en préstamos hipotecarios, ¿correcto? La propiedad, y yo quiero que eso, mire, se le quede aquí. La propiedad va a impactar el financiamiento. Hablando de condominio, ahora para enero del 2025, FHA, que es el préstamo más flexible con relación a parámetros y créditos, está disponible únicamente para 55 condominios, de los 4,000 y pico de condominios que existen en la isla. Así que si usted es una persona que interesa comprar en un condominio, comprar un apartamento y necesita esa flexibilidad y agilidad que provee el préstamo FHA, debe de procurar buscar en este listado. De igual manera, existen lo que son las propiedades reposeídas de HUD, que pudiese ser una alternativa. Y aquí voy a hablar de algo que, Elga, muchas personas desconocen con relación al financiamiento de FHA para condominios. FHA permite evaluar la aprobación de una hipoteca para
una unidad en específico en un condominio a través de un programa que se llama el Single Unit Approval. Así que, hablando con su banquero hipotecario experto, pudiésemos evaluar si ese condominio donde usted interesa comprar, pudiésemos aprobar un préstamo FHA a esa unidad en específico, a pesar que el resto del condominio no califique. Ojo, hay que hacer un procedimiento, nos tenemos que comunicar con el administrador del condominio y demás. Así que, como reconocemos que este es el financiamiento más flexible, queremos llevar esta información para que las personas lo conozcan, sepan que existe una alternativa adicional, que no se limiten, pero esa evaluación, ese proceso lo tienen que hacer de la mano de un banquero hipotecario experto, de un corredor que esté dispuesto a entrar en este proceso para evaluar e identificar si pudiésemos optar por ese financiamiento. Y eso es FHA. Eso es FHA. Buenísimo. Así que si usted va a comprar un apartamento y necesita el financiamiento FHA, al día de hoy hay 55 condominios aprobados. Adicional a eso, pudiésemos evaluar dar una hipoteca FHA a una unidad en un condominio que no esté aprobado por FHA, siempre y cuando logremos documentar unos requisitos establecidos por FHA bajo lo que es el Single Approval. Y se deben estar preguntando cuáles son esos requisitos. Pues mi consejo, para no alargar este podcast, es que llamen aquí a las oficinas de FEMBI con Aileen, que definitivamente ella va a orientarlos en cuanto a los requisitos que tienen que estar solicitándole. Eso lo hace más bien el banco, ¿verdad? Correcto, quien trabaja esa parte. Correcto. Una de las cosas también bien importantes, fíjense que ese primer paso es esa identificación de esa propiedad, pero también obviamente, como lo habíamos hablado, comunicarse con su banquero para ver, ¿verdad? ¿Qué es cuando tú evalúas, Aileen, a ese cliente en ese primer paso? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en la calle mostrando, ¿verdad? O tenemos un open house de una propiedad, siempre le solicitamos al comprador, tráeme una preaprobación. Y es bien importante entender la diferencia entre una precalificación y una preaprobación, porque realmente en la preaprobación siempre hablamos de qué es esa verificación de crédito, es ir más profundo a ese análisis financiero de ese comprador, por lo cual, si es una propiedad que tiene muchas personas interesadas, estar preaprobado le da una ventaja competitiva porque ya el corredor sabe que usted está más preparado. O sea, eso para nosotros es bien importante. Y yo sé que ustedes aquí lo hacen. Correcto. Así que eso es bien importante cuando estén buscando. Para nosotros, ¿verdad? En el mundo de los corredores de bienes raíces, sobre todo que sabemos que hay un bajo inventario y hay muchos más compradores buscando ese hogar, es súper importante ese primer paso con su banquero para esa preaprobación. Y también ese banquero en esa entrevista me imagino que le dirá: tú puedes comprar este tipo de propiedad porque este es el tipo de financiamiento al cual tú cualificas. Correcto. Ese podría ser el primer consejo que les podríamos estar dando. Definitivamente, hablar con su banquero hipotecario. Esa primera entrevista es sumamente importante, donde usted tiene que expresarle cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que usted está buscando. Claro. De igual manera, yo acostumbro preguntarle a las personas cuando comienzan el proceso si como parte de esa decisión ya establecieron un presupuesto y ya en su mente tienen un pago el cual se sienten cómodos, que no necesariamente es hasta la cantidad máxima que califican. Claro. Así que si ese cliente ya tiene ese pago en mente, que en muchísimas ocasiones es lo que pagan de renta, conociendo ese número, el banquero puede establecer una estructura de financiamiento, decirle a este cliente, pues mira, busca una casa o un apartamento hasta este precio, dando X cantidad de pronto, para que al final esa persona compre una propiedad, que ese pago sea el que a nivel de su presupuesto, de lo que quiere invertir mensualmente de sus ingresos,
sea lo que obtenga el día del cierre. Es bien importante hacer ese presupuesto a principio de año. Esta palabra se utiliza mucho y se habla, así que los invito a que usted se siente y haga una reflexión de no tan solo las deudas que le aparecen en su informe de crédito. Hay compromisos que tenemos que no necesariamente aparecen en el informe de crédito, como si la persona paga colegio, ayuda a algún familiar a nivel, ¿verdad?, mensual. Así que considerando todos estos pagos, hacer una reflexión de cuál es ese pago que está haciendo. Yo siempre digo que si usted paga renta, usted pudiese calificar para una hipoteca. Claro. ¿Por qué? Porque ya usted se demostró que a nivel financiero o de presupuesto, usted todos los meses puede sacar una cantidad de dinero X para pagar lo que es la vivienda. Así que vamos a convertir eso en el pago de la hipoteca. Y eso que acaba de hablar Aileen es súper importante, que tomen nota, mi gente, porque, por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a ese compromiso de 30 años. Ay, Dios mío, me voy a comprometer por 30 años en un pago de una hipoteca. Pero sepa usted, que es bien importante, las estadísticas dicen que usted no va a estar más de 6 a 7 años en esa primera residencia. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo que tiene que mirar, el alquiler yo lo veo como un plan a corto plazo. Usted se quiere establecer en un lugar nuevo, pues usted alquile por un año. Se va preparando con su banquero para ir trabajando para esa precalificación, porque a lo mejor el banquero le va a pedir, usted no tiene crédito, le va a pedir que tenga crédito, le va a pedir un sinnúmero, ¿verdad?, de procesos que debe llevar a cabo antes de adquirir su residencia. Pues miren, el alquiler no es malo, pero debe ser considerado como algo a corto plazo para que usted se prepare para comprar su residencia, porque créame, el mercado le va a dar a largo plazo el beneficio de que esto es una inversión a largo plazo. Usted va a querer a los 5 o 6 años que usted piense mudarse de allí, quizás a los 3 años, usted va a querer tener un retorno de inversión. Hoy lo vemos y lo vemos, es impresionante. Nosotros recientemente cerramos un caso donde el cliente en 2 años generó una ganancia de $60,000. $60,000. Piense usted que si ese cliente usted hubiera estado alquilado 2 años, esa ganancia no lo hubiese tenido. ¿Y qué pudo hacer con esa ganancia? Comprarse otra propiedad un poco más grande, que era la que quería, porque tuvo esa ganancia para poderla aportar en su próxima compra. Así que ciertamente el alquiler, véanlo a corto plazo y prepárense para la compra. Que eso yo pienso que todas las personas que en este momento pagan renta, deben aprovechar el comienzo del año para hacer esta evaluación. La vivienda es algo que todos necesitamos y de la única manera que la podemos obtener es alquilando o comprando. Así que los invito a que busquen información. De hecho, nosotros ahora aquí en FEMBI tenemos una nueva herramienta que se llama Chequeo Instantáneo FEMBI, donde a través de miprestamofacil.com, las personas contestan unas 10 preguntas aproximadamente y en cuestión de segundos reciben un correo electrónico que les provee lo que es su puntuación de crédito. Y muchas personas se asustan cuando digo esto porque piensan que se va a salir una indagación y no, esto es un softbook donde no sale como una indagación. Sin embargo, le va a proveer a esa persona que está considerando, que está empezando el año, saber cuál es su situación en términos de lo que es el score o la empírica, como conocemos, y de igual manera le va a proveer a la persona una hipoteca máxima aproximada que pudiese pagar considerando las deudas que le aparecen. Con ese correo electrónico, la persona va a poder comenzar este proceso. Inmediatamente va a recibir la llamada de un banquero hipotecario experto para continuar esa información y esa evaluación de lo que surgió de miprestamofacil.com. Así que lo que queremos aquí en FEMBI es brindar las herramientas, orientar. Queremos escuchar a las personas, conocer cuáles son sus preocupaciones. A veces son preocupaciones que
no deberían de ser, sino porque todavía hay muchísimos mitos con relación a la compra de una propiedad, y me encantaría decirte uno de los mitos más frecuentes que recibimos aquí. Muchas personas piensan al día de hoy que tienen que llevar 2 años en el mismo empleo para poder comprar. Y eso es incorrecto. Okay. Así que lo importante es que su puesto sea regular. Así que yo los invito a que llamen. Incluso estamos hablándole a las personas que están interesadas en comprar, pero si usted llegó a este live y empezó el año y esto de comprar ni se le había ocurrido y usted paga renta, llame. Dese la oportunidad de evaluar, a lo mejor no es ahora, a lo mejor es a corto, a mediano o a largo plazo. El tiempo vuela. Y de hecho hay personas, hablando de esa misma línea, no solamente que están alquilados, sino que quieren comprar otra residencia, pero dependen de vender la actual. Esa información es súper importante, que usted se evalúe financieramente, si usted vende ¿verdad?, su propiedad generando esta cantidad de ganancia, aportando eso a su principal, o ¿verdad?, con sus pronto y los gastos de cierre, si usted realmente cualificaría para, o sea, básicamente para saber hasta cuánto usted podría cualificar para esa nueva compra. Así que no piense que si usted tiene una propiedad y no la ha vendido, usted lo pueda comprar. No. Nosotros hemos ayudado a muchísimas familias a vender su propiedad y comprar la nueva simultáneamente. Y algo sobre todo esas personas que ya son propietarios y están pensando en comprar otra propiedad, que no utilicen experiencias pasadas a nivel hipotecario o de aprobación como referencia para ellos mismos identificar si pueden hacerlo o no. Claro. Porque todos las guías de aprobaciones de préstamos año tras año cambian. Así que definitivamente las guías que se utilizaban para aprobar hipotecas hace 2 años atrás, 3 años atrás, no son las mismas que se utilizan al día de hoy. Claro. Así que es importante evaluar su caso con las guías actualizadas, las que están vigentes. La tecnología hoy en día es parte integral de las aprobaciones de los casos, donde se entra todos los datos del cliente y en cuestión de segundos tenemos una recomendación o una aprobación de la hipoteca. Bueno. Así que la comunicación, hablar, usted tiene, a veces recibimos llamadas de personas que están en su hora de almuerzo y quieren orientarse. Y miren, esto no es algo que se puede tomar a la ligera. La compra de una propiedad es una de las transacciones financieras más importantes de una persona. Así que reconociendo esto, hay que dedicarle el tiempo que amerita una decisión tan importante como esta. Así que usted puede llamar aquí a FEMBI, establecer una cita, tomarse el tiempo. En 5 minutos no le podemos decir cuál es la mejor hipoteca ni qué tipo de financiamiento se ajusta a su necesidad financiera. Esto conlleva que usted se siente, para que usted salga en confianza y empoderado, mejor dicho, del proceso, de que usted se sienta en confianza al momento de usted presentar la oferta. Eso es súper importante. Bueno, ya sabemos que ese es el primer paso. Esa comunicación con su banquero es súper importante. Esa identificación de un corredor que le ayude en la adquisición de esa propiedad también es importante. Ellos, o sea, la banca, yo siempre he dicho, es sumamente importante tener un corredor de bienes raíces o un vendedor de bienes raíces junto a un buen banquero, porque el equipo de trabajo que los va a estar, usted está formando su equipo de trabajo para alcanzar esa meta, y eso es fundamental. Definitivamente el proceso es un proceso mucho más llevadero. Usted va a conocer cuál es, ¿verdad?, paso a paso lo que va a estar enfrentando, y obviamente va a estar caminando con una guía, que eso es bien importante. Ahora, el proceso número 2, cuando ya está usted solicitando ese préstamo hipotecario, muchas de las preguntas que nos hacen es, en general, en promedio, Aileen, ¿cuánto se demora un proceso de financiamiento? Vamos a poner un préstamo FHA porque es el más común. La transacción de un préstamo FHA, siempre y cuando no haya ninguna situación legal
con la propiedad y que el cliente provea toda la documentación que se le solicita y que la comprador y vendedor. Comprador y vendedor, correcto. No debería, o mejor dicho, debería de estar cerrándose en un periodo de 20 a 30 días. Wow, ¿Okay? Eso es espectacular. Es bien importante. Obviamente estamos por otro lado trabajando casos también con el programa de asistencia directa al comprador, que esa es una pregunta que nos hacen muchísimo. Un caso donde se utilicen los fondos del programa, donde la propiedad no tenga reparaciones, debería de poder estar cerrándose en unos 75 días. Claro. Hago la salvedad porque propiedades con reparaciones, nosotros hemos identificado aquí en FEMBI, de hecho nosotros somos el banco que ha cerrado más transacciones utilizando los fondos del programa. El que la propiedad tenga reparaciones es uno de los elementos que hacen que los casos demoren. Así que si usted compra una propiedad utilizando el programa y no tiene reparación y está todo en orden, deberíamos de poder estar cerrando ya el caso en 60 a 75 días. Si está comprando sin la ayuda del programa, ya sea un préstamo FHA convencional o rural, incluso hasta veterano, en un periodo de 30 días se pudiese estar cerrando. Sí, eso es interesante porque ese es uno de los cuestionamientos que tienen muchos propietarios. ¿Cuánto demora si yo vendo mi propiedad a través de las ayudas? Y de verdad, en mi experiencia siempre hemos hablado de unos 90 días, ¿verdad? Ciertamente, miren, los corredores, colegas de la industria, pónganse 3 meses para realmente, ¿verdad?, tener un plazo que sea real. Aunque el banco te lo cierre antes, fantástico, pero para ese contrato que ustedes van a estar firmando, ¿verdad?, ya existe un corredor o no, es importante ese plazo, porque la banca se deja llevar mucho por el término que usted ponga en ese contrato. Acuérdense que, y esto es otro tema para otro seminario, pero lo digo de manera aclaratoria, la fecha de caducidad de ese contrato que usted ponga es bien crítico, así que es bien importante. ¿Por qué? Porque el propietario está pensando, tanto propietario como comprador, que en o antes de esa fecha van a estar cerrando. Así que eso hay, esa comunicación con el banco. Y ahora, como le estás hablando a los corredores de bienes raíces, es importante que cuando listen la propiedad, identifiquen si esa propiedad en el reporte de tasación pudiese venir algún tipo de reparación. Cuando visiten la propiedad, tengan en mente, y esta es una palabra que nosotros la compartimos con los compradores también, que la propiedad sea funcional. En la medida que identifiquen algo que la propiedad no vaya a ser funcional, ya es algo que ellos van a tener que dialogar con la parte vendedora, y a lo mejor eso que ellos identifican, subsanarlo o repararlo antes que llegue el tasador, en vía de que la transacción fluya de una manera más ágil y rápida. Recuerden que al final del día la propiedad es la garantía del préstamo que se va a desembolsar ese día del cierre. Así que el banco va a velar, y obviamente a través del reporte de tasación, que esa colateral, que esa propiedad cumpla con los requisitos, ya sea de FHA, veterano, rural o Freddie Mac o Fannie Mae. Así que esa inspección que hace el corredor de bienes raíces al momento de listar la propiedad va a ser uno de los elementos más importantes y que un impacto mayor van a tener en que se pueda cerrar la hipoteca rápido. A veces pensamos que fuimos a la parte de originación y que el cliente entregue la documentación rápido. Sin embargo, mira, aquí estamos identificando algo que va a impactar significativamente desde que se lista la propiedad. Eso es bien importante, gracias por aclararlo. Cuando nosotros como corredores, creo que han estado viendo algunos lives que nosotros hemos estado haciendo recientemente, hemos estado visitando varias propiedades que van a estar próximas a entrar en inventario, y muchas de estas propiedades precisamente hacemos eso. Las evaluamos para saber si tienen o no financiamiento. Algunas propiedades no van a tener financiamiento porque no cumplen bajo ningún criterio con las normativas de los financiamientos, y que realmente pues son propiedades que están
demasiado desmejoradas, los propietarios no tienen la cables facultad de eléctricos mejorarlo. por encima Claro. de la piscina. Exacto, hay muchísimos encroachments, pozos sépticos que no cumplen, tenemos muchísimas situaciones en propiedades que no van, que cuando usted vea que el anuncio diga solo para cash buyers, o sea, compradores en efectivo, es porque en su inmensa mayoría no cumplen para financiamiento. Y para el tema de las ayudas es bien importante preguntarle al corredor listador si la propiedad que está mostrando se cumple con las ayudas. ¿Por qué? Porque vivienda tiene unas exigencias también, Claro, unos mínimos. Ahora lo que es vivienda permite que las propiedades tengan unas reparaciones mínimas. Este tipo de transacción se están cerrando bajo lo que es el programa 203K. Importante es mínimo, no puede ser nada estructural. Así que Los mismos cables. Los mismos cables, así que es bien importante. Y resumiendo, ¿verdad? Lo que es esta parte, que la condición de la propiedad va a impactar el financiamiento y de igual manera va a impactar el que esa persona pueda beneficiarse de las ayudas de vivienda o no. De igual manera, y esto lo digo, es una opinión muy personal, hay muchas personas que a nivel financiero lo que les conviene es comprar una propiedad que esté lista para mudarse. Claro. Comprar una propiedad que requiera reparaciones, requiere que las personas a nivel de presupuesto tengan unas reservas que en algunos casos las personas no tienen. Así que en muchos casos es recomendable que las personas compren propiedades que puedan cerrar y mudarse. Y de hecho, son las menos que hay. Son las menos porque hemos visto, o sea, inventarios. Pero, ¿sabes? Pero es algo importante que yo creo que las personas deben de evaluar, porque hay que comprar la propiedad y voy a citar una persona, algo curioso que me pasó recientemente. Estaba en la oficina de un dentista y me encuentro con la economista Heidi Calero, que hace muchos años fue clienta y demás, la conozco, y le comento de que yo siempre le digo a las personas que compren la propiedad que les dé tranquilidad y felicidad. Ajá. Y ella ¿verdad? Me mira y me dice, y la que puedan pagar. Claro. Y cuando digo la que puedan pagar, no es desanimando a las personas, sino hay que reconocer que tenemos un presupuesto y que tenemos que evaluar esto y reconocer que yo necesito una propiedad a lo mejor que se ajuste a tus necesidades. Porque no es tan solo para pronto y gastos de cierre, también hay que reconocer que hay unos gastos relacionados a la mudanza. Claro. Así que volvemos. Lo importante es que cuando usted llegue a esa mesa de cierre, usted esté tranquilo, reconociendo que usted está haciendo lo que comenzó a hacer aquí hoy. Escuchar, informarse, identificar las personas que lo van a asistir, ese banquero experto, ese corredor de bienes raíces que va a saber buscar la propiedad que usted necesita, que los va a guiar, que va a poner, a lo mejor, identificar o negociar por usted un seller concession. Para que entonces usted pueda manejar su presupuesto. Hay alternativas. Puede ser que identifiquemos esto y usted desconozca que pudiese calificar para un préstamo rural donde no tiene que dar pronto y el dinero que tenía para pronto entonces lo tiene para los arreglos de la propiedad. Hay muchísimas alternativas. Y precisamente de eso, lo que hablaba Aileen es bien cierto. Muchas veces usted tiene que estar para los compradores. La realidad es que el dream come true, o sea, el sueño es encontrar esa casa que no haya que meterle nada de dinero, pero la realidad, al haber un inventario tan bajo, esas propiedades que ustedes ven que están completamente arregladas y remodeladas, o sea, la competencia es inmensa de compradores y compradores dispuestos a pagar por encima de tasación, compradores, o sea, la realidad es que es bien competitivo el mercado de ese tipo de propiedades. Sin embargo, hablando del mismo tema de Aileen, usted ve esa propiedad que lo que le falta es pintura,
y esa pintura le va a dar un mejor look a la propiedad para cuando vaya ese tasador, ¿verdad? Le ayude en ese valor de la tasación. Miren, se pueden hacer acuerdos con el propietario donde usted pueda ir a pintar la propiedad. Pero para eso asegúrese que usted está trabajando, está bajo un contrato, ¿verdad? Que todo eso se estipule por escrito, para que obviamente, ¿verdad? Usted está seguro de que usted está cualificado con su banquero, ¿verdad? Para que ese riesgo sea mínimo en caso de que usted no termine comprando esa propiedad. La inmensa mayoría de los compradores que hacen este tipo de arreglos ya están sumamente precalificados. El banco le dice, mira, Elga, si el cliente me pinta esa propiedad, le va a ayudar en la tasación, él está listo para cerrar. Una de las cosas que hablábamos y que seguramente Aileen nos va a comentar es los errores que usted no puede cometer cuando usted ya está comenzando su préstamo hipotecario. Dime 2 o 3 errores que la gente comete, que usted le diga, no lo haga, por favor. Antes de decirte los errores, quiero también hacer la salvedad de que existe el programa 203K, que permite a una persona comprar una propiedad que vaya a utilizar como su residencia principal y en la misma transacción incluir los costos relacionados de materiales y mano de obra para hacer esa propiedad funcional. Eso es un excelente programa que tiene FHA. Así que volvemos. Aquí la clave, y yo creo que tanto Elga como yo, nuestra función en el día de hoy es transmitirles y dejarles saber que cada caso es diferente, que tiene que buscar ayuda experta. No puede hablar con el primo, con el amigo, con el compañero de trabajo, porque probablemente estas personas hicieron estas transacciones, pero las circunstancias eran distintas. Así que usted tiene que buscar expertos que lo ayuden a ver si es rural, si es 203K, si es con el programa de vivienda, si puede esta propiedad que le interesa comprar, a lo mejor hacer las reparaciones antes, luego, ¿verdad?, de que ya el banco le haya dicho que ya todo lo legal y todo está en orden. Comunicación es la clave. Vamos a los errores. Exactamente. ¿Qué usted no debe de hacer? No debe muchas personas desconocen que una vez el caso se origina y se saca el informe de crédito, ese informe de crédito se actualiza para la aprobación final, para confirmar que las mismas deudas que tenía esa persona al momento de la erradicación del préstamo sean las mismas que tiene para la aprobación final. Y la de casos que hemos tenido que las personas compran un auto, aumentan las tarjetas de crédito, y esa acción... En Navidad debe estar pasando eso, o sea, los cierres de Navidad... Y esa acción puede ser que de un caso que en su origen no había ningún tipo de problema, ahora con esta nueva realidad de deudas tengamos alguna situación que evite el aprobar ese préstamo. Esto no significa que si usted tiene una situación y tiene que comprar un auto, sacar un préstamo, que ojo, que no sea un préstamo para el pronto y los gastos de cierre, no, eso no se puede hacer, que usted no lo haga. Sí, lo que usted tiene que hacer antes de comprometerse, llamar a su banquero y decirle, fulanito, tuve una situación con mi carro, choqué, cualquier cosa, y pienso comprar un auto y el pago va a ser de tanto. Este pago, ¿tú crees que vaya a impactar adversamente la aprobación de la hipoteca? Y esa persona le va a decir si usted puede o no comprometerse con ese pago, el que sea, previo de la aprobación de la hipoteca. Los mismos con las tarjetas de crédito. Es bien importante de que usted no cambie su situación en términos de sus deudas antes de que usted cierre el préstamo. Y también que, mire, no cambie de empleo. Eso. Sí, o renunciar. O renunciar. Es bien importante la comunicación con su banquero, con su corredor de bienes raíces. Recuerde que el corredor de bienes raíces es el intermediario entre usted y el que vende. De igual manera, es una persona que asiste y trabaja en conjunto con el banco en vías de que se pueda dar la transacción. Yo pienso que hablando las personas
se entienden, y debe de haber esa comunicación. Yo creo que hasta usted debe expresarle a su banquero y a su corredor de bienes raíces cuál es hasta el mejor modo de comunicación. Claro. Hay personas que prefieren texto, hay personas que prefieren llamadas telefónicas, correos electrónicos, el horario que usted prefiere que se le comuniquen las diferentes situaciones o cosas que haya que hacer. Así que comunicación. Y eso es súper importante. Otra de las cosas que añado a eso es los depósitos de opción. Que provenga de cuentas me acordé de otra cosa. Importante. Usted sabe que para separar esa propiedad, el corredor le va a pedir un depósito de opción. Asegúrese que ese depósito de opción venga de una de sus cuentas Hay que verificar bancarias. la procedencia. Si se lo dio su mamá o se lo dio su hermano o algún familiar, el dinero tiene que estar depositado porque el banco le va a solicitar esa evidencia. Todo dinero que se vaya a utilizar para la transacción hay que documentar su procedencia. Claro. A las personas se les va a solicitar los últimos 2 estados bancarios con el propósito de verificar que tienen los fondos para el cierre, documentar también el depósito de opción, y en ese estado bancario la persona que evalúa, el underwriter, pudiese identificar depósitos de ATH móvil, y no tan solo para la aprobación del banco. Vivienda también evalúa esos depósitos de ATH móvil, y Vivienda lo hace con el propósito de identificar si la persona tiene otro ingreso adicional que vaya a impactar el máximo de ingreso por composición familiar, que ellos evalúan para determinar si la persona califica o no para el programa. Y para efectos de la hipoteca, si yo no puedo identificar la procedencia de esos fondos no se pueden utilizar para los gastos relacionados a los gastos de cierre y demás. ¿Qué cosas nos han dicho? Soy la tesorera del equipo de baloncesto de mi hijo. Soy la persona que recibe el dinero para la fiesta de Navidad de mi compañía. Pues mire, si usted va a hacer una transacción hipotecaria, evite el recibir dinero ¿verdad? Y consistentemente que usted no pueda documentar. No, obviamente, no estamos hablando que si usted recibió un ATH móvil de $50 en un mes, eso vaya a impactar, porque eso no es significativo, pero a veces vemos depósitos de ATH móvil semanalmente $500. Pues eso tenemos que indagar de qué se trata, porque tenemos que corroborar la procedencia de los esos fondos. Eso es súper interesante. Bueno, en resumen, primer paso, identificar a su corredor y su banquero para esa evaluación, tanto de la propiedad como de su parte financiera. Correcto. Segundo paso, evitar todo. Una vez usted origine ese préstamo, verifique el término de su contrato, verifique las cosas que usted no va a hacer para impactar su crédito, los errores que acabamos de hablar. Súper importante. Corredores y vendedores, asegúrense de informarle al banquero cualquier situación que pueda impactar el financiamiento de la propiedad, ya sea particularmente tasación, problemas con pozos sépticos, problemas de reparaciones, problemas de cables, problemas de encroachment. Comuníquense con legales, situaciones con los vendedores, es una sucesión, ¿verdad? Documentar. Para los corredores, súper recomendable. Una vez usted firme ese contrato y usted va a enviarle toda la documentación al banco, asegúrese de entregarle todo el paquete de documentos. Si es una sucesión, recuerde todos los documentos legales de la parte vendedora que el banco le va a solicitar. De una vez envíe todo, mire, envíe los contratos, envíe los disclaimers, envíe sus facturas, envíe todo el SURI, todo ese paquete. ¿Por qué? Porque usted le está ahorrando tiempo al banco y eso va a ayudarlos a ellos a facilitar su trabajo. Asegúrese, si usted está trabajando también con el comprador en la misma transacción, asegúrese que ese comprador entregó todo al banco que es necesario para que ellos cumplan con su proceso. Muchos de los casos que nosotros hemos podido cerrar en menos de 30 días
aquí en FEMBI ha sido una colaboración de equipo y con otros bancos también. Nosotros creemos mucho en el equipo de trabajo, en poderle proveer todas las herramientas a ellos y a la banca para que puedan trabajar esos préstamos con agilidad. Eso es bien importante cuando estemos trabajando ese segundo paso. El tercer paso que vamos a estar ahora hablando de manera resumida es ese cierre de la transacción, que todo, ¿verdad? Es la parte más bella. Yes. y los consejos post cierre. ¿Qué nos pudieras decir, por ejemplo? Hay algunos gastos adicionales que debe considerar ese comprador, además de ese pago inicial, de ese pronto y esa hipoteca mensual. Yo siempre digo que las personas se deben de preparar para los gastos relacionados a la mudanza. De igual manera, propiedades que llevan más de un año sin los servicios de las utilidades como luz y agua, estas dos compañías le van a requerir la certificación de un perito, electricista y plomero en vías de poder instalar nuevamente los servicios, así que eso es un costo adicional que los futuros compradores pudiesen tener, que hay muchas personas que desconocen. De la parte de los vendedores, identificar si hay alguno que no vive en Puerto Rico. Esa logística no es lo mismo venir de Florida que venir de California, y esa tiempo que va a tomar en esa persona desplazarse acá va a tener un impacto en cuándo se puede cerrar el caso. Hay personas también, vendedores, que conocen a abogados que no necesariamente son expertos a nivel, no son notarios o no son expertos en esta área hipotecaria. Mi recomendación es que si usted es vendedor, quiere traer un abogado que lo vaya a asistir con lo relacionado a la escritura de compraventa, seleccione a uno que tenga conocimiento de cómo es que el procedimiento, cómo funciona, porque en algunas ocasiones el que hayan abogados que no necesariamente tengan la experiencia a nivel hipotecario, a lo mejor son expertos en otras ramas de las leyes, hace que demore un poquito el proceso en términos de la aprobación legal. Definitivamente la parte de cierre es la parte más emocionante, dialogar de cuándo se va a entregar esa propiedad. A veces nos preguntan a nosotros los banqueros, ¿y cuándo me entregan la propiedad? Y yo, bueno, esa parte es una negociación y una comunicación que debe de haber con el corredor y eso, de bienes raíces. De eso quiero hablar, importante. Eso es otro tema que se establece en los contratos de opción, la entrega de la propiedad. Si usted tiene un vendedor que todavía necesita después del cierre, porque 2 semanas, un mes, 3 semanas, 2 días, eso es importante que se coloquen en los contratos, porque ahí ya ustedes van a tener un panorama claro de esa entrega de llave del cierre, porque en lo general el comprador quiere sus llaves al cierre. Eso es la realidad. Pero no todos los casos son así, así que es bien importante que esa comunicación desde el día 1 que se va a opcionar la propiedad esté comunicada. Algo que yo le diría también a las personas que compran, que recuerden ir a la oficina de mantenimiento, notificarle el cambio, dejarle saber que ustedes son los nuevos propietarios, para que en esos registros de entrada y salida de seguridad ya estén sus nombres. De igual manera, cambiar la cerradura. Si yo compro una propiedad, yo cambiaría la cerradura. Yo también. ¿Verdad? Eso siempre se son cosas que pasan a veces desapercibidas por las personas y que son importantes también. Y otro caso también importante es el seguimiento al abogado del cierre en cuanto al CRIM. Ese cambio de dueño, que aunque el banco va a cobrar ese CRIM en el pago mensual de su hipoteca, es importante que usted se asegure que el CRIM cambió a su nombre para el tema de la exoneración. Claro, que digitalicen lo que es la escritura, para que la tengan disponibles. Ahora con el cambio en Caribe, las escrituras solamente van a estar disponibles por 30 días, así que usted no quiere, luego de su cierre, necesitar copia de la escritura y tener que hacer muchos trámites distintos para poderla conseguir. Así que mire, terminó en el cierre, después de celebrar, recuerde, escanee ese documento, todo lo relacionado a su cierre, para que lo tenga digitalizado y con fácil el acceso. Eso es así.
Bueno, pues yo creo que por aquí hemos tenido un tema súper interesante. Hemos hablado de muchas cosas. De muchas cosas, pero es importante la planificación, como comenzamos en este video importante, es esa planificación. Número 1, esos 3 pasos, ya los resumimos. Miren, este video va a estar en nuestro canal de YouTube, como siempre les digo. Únanse, suscríbanse al canal porque siempre estamos subiendo todos estos temas a nuestro canal de YouTube y denle a la campanita, denle like para que reciban toda esta información de verdad, de primera mano.